Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las bombas de Can Yaman, revelaciones secretas que sacudieron todo. Si han oído bien, el galán turco, el que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, parece que ha estado guardando secretos y hoy vamos a desentrañar algunos de ellos. ¿Están listos para saber qué ha estado pasando en la vida de Can Yaman que ha causado tanto revuelo? Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Can Yaman, ¿quién no lo conoce? Desde que saltó a la fama con series como Erkencikus y Dolunay, este actor turco se convirtió en un fenómeno mundial. Sus seguidores se cuentan por millones y cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada rumor sobre su vida personal, es analizado al detalle. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus éxitos en pantalla, vamos a ir más allá, a esas historias que han generado un terremoto en la prensa rosa y en las redes sociales. ¿Se acuerdan cuando de repente su vida dio un giro inesperado, cuando empezó a desaparecer de ciertas producciones o a tomar decisiones que sorprendieron a muchos? Bueno, esas no fueron casualidades y detrás de todo eso hay revelaciones que han dado mucho de qué hablar. Una de las primeras grandes bombas que surgieron fue su decisión de dar un giro radical a su carrera. Muchos lo conocimos como el actor romántico por excelencia, el que nos hacía suspirar con sus miradas y sus gestos. Sin embargo, Can Yaman, con esa chispa de rebeldía que lo caracteriza, decidió que quería explorar otros horizontes. Y no estoy hablando de cambiar de género de actuación, no. Estoy hablando de un cambio mucho más profundo, su incursión en el mundo del cine y las producciones internacionales, especialmente en Italia. Imagínense. El actor que nos enamoró en Turquía, preparándose para conquistar Hollywood y el público europeo. Esto en sí mismo ya fue una gran noticia, pero lo que vino después fue lo que realmente encendió la mecha. Resulta que esta transición no fue tan sencilla como parecía. Se rumorea, y las fuentes no oficiales son bastante consistentes, que Can Yaman se vio enfrentado a ciertas presiones y expectativas que no se alineaban con su visión personal. Hablamos de contratos, de proyectos que no lo convencían del todo, y de una búsqueda personal por roles que realmente lo desafiaran y le permitieran mostrar su versatilidad como actor. Se dice que hubo momentos en los que sintió que estaba siendo encasillado, y él, como buen artista, buscaba romper esos moldes. Esta insatisfacción o deseo de cambio se convirtió en una de las primeras chispas de la bomba. Y hablando de Italia, ¿quién puede olvidar su romance mediático con Diletta Leotta? Esa fue otra noticia que paralizó a muchos. La presentadora deportiva italiana y el actor turco se convirtieron en la pareja del momento. Sus escapadas, sus gestos románticos, sus fotos juntos, todo era noticia. Y aunque al principio parecía un cuento de hadas moderno, la relación también tuvo sus altibajos y finalmente su fin, que también generó un revuelo considerable. Pero más allá de la relación en sí, lo que se especuló mucho es si esta relación, y la atención mediática que la rodeaba, lo estaba distrayendo de sus objetivos profesionales o por el contrario, lo estaba impulsando a consolidar su imagen internacional. Las interpretaciones eran muchas y todas alimentaban el misterio alrededor de su figura. Pero las revelaciones secretas no terminan ahí. Quizás uno de los aspectos más intrigantes ha sido la constante evolución física de Can Yaman. Lo hemos visto pasar por transformaciones para diferentes papeles, pero últimamente sus cambios han sido aún más notorios. Su musculatura, su aspecto más rudo y marcial, han sido objeto de debate. Y aquí es donde entra una de las grandes bombas, su preparación intensiva para el papel de Sandokan. Sí, el icónico personaje que interpretó en su momento Kabir Bedi. Esta decisión, la de tomar las riendas de un personaje tan emblemático, ya era un gran desafío. Pero lo que pocos sabían era la dedicación extrema que esto requería. Se filtraron detalles sobre su entrenamiento físico, que incluía rutinas agotadoras, dietas muy estrictas y un compromiso total con el personaje. Pero más allá del esfuerzo físico, lo que causó sorpresa fue la intensidad con la que se volcó en este proyecto, dejando de lado temporalmente otros compromisos y sumergiéndose por completo en la cultura y las historias de Sandokan. Se dice que pasó tiempo en Malasia, aprendiendo las tradiciones y preparándose para darle vida a este pirata legendario de una manera completamente nueva y personal.
Esta entrega total, este nivel de compromiso, demostraba una faceta de Can Yaman que quizás no habían os visto antes, una profundidad que iba más allá de la simple actuación. Y aquí viene otra capa de la bomba, los rumores de conflictos o tensiones durante la producción de Sandokan. Si bien la prensa italiana y algunas fuentes cercanas a la producción intentaron mantenerlo bajo perfil, se deslizaron comentarios sobre posibles desacuerdos creativos o dificultades en la adaptación del personaje a los tiempos modernos. Se hablaba de la visión de Can Yaman como un Sandokan más realista y menos caricaturesco, lo que podría haber generado fricciones con ciertas visiones más tradicionales del proyecto. Es normal que en producciones de esta envergadura haya diferentes puntos de vista, pero en el caso de Can Yaman, estas supuestas tensiones se sumaron al aura de misterio que lo rodeaba. Otra área donde han surgido revelaciones importantes es en su vida personal, o más bien, en la forma en que maneja su vida personal en medio de la fama. Can Yaman, a diferencia de muchos otros famosos, ha sido bastante reservado con ciertos aspectos de su intimidad. Sin embargo, los rumores de relaciones, de amistades, de sus planes a futuro, siempre están a la orden del día. Y de repente saltan noticias de que está soltero, de que tiene pareja nueva, de que se muda a otro país. Es como un torbellino constante. Una de las revelaciones más impactantes, y que todavía genera debate, es su posible acercamiento al mundo del deporte y la lucha. Hemos visto vídeos de él entrenando con una intensidad que asusta, y se rumorea que podría estar considerando participar en eventos de lucha o en algún tipo de competición física. Esto para muchos sería un giro radical de 180 grados, pasando de ser un actor romántico a un deportista de élite. ¿Será que Can Yaman está preparando una nueva faceta de su carrera que lo lleve al ring? Las especulaciones son muchas y la verdad es que él no ha confirmado ni desmentido categóricamente estos rumores, lo que solo aviva aún más el fuego. Y volviendo a sus proyectos, no podemos obviar el impacto que ha tenido su decisión de enfocarse en el mercado italiano y europeo. Ha aprendido el idioma, se ha sumergido en la cultura, y está apostando fuerte por consolidarse allí. Esto ha significado, para muchos de sus fans turcos, una especie de pérdida o distanciamiento de sus raíces. Y la forma en que él ha comunicado esta decisión, a veces de manera directa y otras más sutil, también ha generado interpretaciones diversas. Se ha hablado de que busca una madurez artística, de que quiere desafíos más complejos, y de que el mercado europeo le ofrece esas oportunidades. Pero lo más fascinante de todo esto es la manera en que Can Yaman maneja la presión mediática. A pesar de todas las especulaciones, de los rumores, de las bombas que estallan a su alrededor, él parece mantener una calma exterior bastante admirable. A veces responde, a veces ignora, pero siempre con esa chispa de misterio que lo caracteriza. Su capacidad para generar interés y mantener a su público expectante es innegable. Es como si cada movimiento suyo, cada declaración, cada silencio, fuera parte de un guión muy bien pensado. Y es que al final, ¿qué es la fama sino un constante juego de percepciones y expectativas? Can Yaman, con su carisma natural y su talento, ha sabido jugar magistralmente a este juego. Ha pasado de ser el chico de los sueños a un hombre que busca explorar nuevas facetas de sí mismo, que desafía las convenciones y que no tiene miedo de reinventarse. Las bombas secretas que han sacudido el mundo del espectáculo no son más que la evidencia de una evolución, de una búsqueda personal y profesional que lo ha llevado a lugares inesperados. Y lo más emocionante es que todavía no sabemos hasta dónde llegará. Así que para recapitular, hemos hablado de su impresionante giro profesional hacia Italia y el mercado internacional, de su mediática relación con Diletta Leotta, de su extrema preparación para Sandokan y las posibles tensiones que esto implicó, y de los rumores sobre su incursión en el mundo de la lucha. Todo esto, sumado a su habilidad para mantener un halo de misterio en su vida personal, ha convertido a Can Yaman en un personaje fascinante, siempre en el centro de la atención. Hemos intentado desgranar algunas de las revelaciones secretas que han sacudido todo en torno a Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendieron estas informaciones? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir juntos sobre estos temas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.